Lamentablemente he sido víctima de abuso infantil, entonces creo que es algo que ha marcado mi vida. Manuela Camacho, reconocida por haber sido parte de uno de los programas más exitosos de América TV, brindó una entrevista al programa de YouTube Todos Sanamos, espacio de la psicóloga Lisbeth Cueva. Aquí la periodista y también exintegrante de la banda del Chino confesó que sufrió de abuso infantil. En esta nota te contamos por qué la ex colaboradora de la banda del Chino brindó una entrevista donde abrió su corazón y contó lo que sufrió en el pasado. La periodista señaló que el aceptar lo que le sucedió le ha ayudado a mejorar en su vida. Bastante tranquila, Manuela Camacho señaló que hoy en día puede hablar al respecto gracias a las terapias que ha recibido para sanarse y continúa en el proceso. La joven indicó que le costó mucho identificar que lo que le ocurrió en el pasado repercutía mucho en su vida, en sus relaciones sentimentales y en su crecimiento como persona, hasta el momento en que decidió hablar y contarle a su familia. ¿Viviste violencia de alguna manera? Mira, yo creo que es muy difícil que encuentres una mujer hoy en día que tú le hagas esa pregunta y te diga que no. Claro. ¿Y por qué? Porque de repente a veces pensamos que la violencia, cuando tú partías de esa pregunta al comienzo del podcast y decías, ¿cómo identificar la violencia? Yo me ponía a pensar, ¿no? Claro, tenemos una perspectiva de que la violencia es el golpe, ¿no? Exacto. O empujarte contra la pared. Y la violencia en realidad es un ciclo que también tiene escalas y que no necesariamente, claro, el golpe o la muerte son la manifestación más extrema de esa violencia. Pero también hay otras manifestaciones en las que se da a lo largo de la vida con la que yo creo que todas las mujeres nos hemos enfrentado alguna vez. 7 de cada 10 mujeres en Lima metropolitana han sido acosadas en el espacio público. 7 de cada 10, o sea, es una cifra enorme. En mi caso particular, sí, creo que a diario con diferentes violencias. Lamentablemente he sido víctima de abuso infantil. Entonces creo que es algo que ha marcado mi vida y mi trayecto como periodista, pero como ser humano también, ¿no? Un poco lo que hago hoy en día se lo dedico a esa niña, por la que nadie pudo decir nada, por la que nadie pudo hacer nada y que tampoco pudo hablar en ese momento, ¿no? En esta misma conversación, la psicóloga se identificó con la comunicadora y reveló que había pasado por la misma situación. La profesional resaltó que esta experiencia le enseñó a entender y tener empatía con las personas que han pasado por la misma situación. Te entiendo perfectamente esto que vives, esto que sientes. Lo he compartido con algunas personas y esa experiencia la viví yo también. Y son cosas que marcan, son cosas que no se olvidan, que no pasan así porque sí, que siempre queda ahí. Pero es cierto, hacer algo. Tú lo haces desde tu trabajo, tu periodismo, tus páginas, tu voz, y yo lo hago desde mi carrera, porque llegan a mí también personas con estas historias. Y digamos, lo que nos suma a estas experiencias tan dolorosas es que podemos ir regalando ayuda, Sí. ¿no? En primer lugar, empatía. Por y en supuesto. segundo lugar, el poder acompañarlas en este proceso, que solamente la persona que lo vive sabe lo que sentimos y sabe cómo de alguna u otra manera sobrevivimos en el transcurso de los años, porque es sobrevivir. Además, dejó en claro que estaba de acuerdo con las palabras de Camacho, quien resaltó la importancia de que en casa se le enseñe a los menores sobre los posibles abusos sexuales, teniendo en cuenta que el agresor suele estar muy cerca de su víctima. Manuela Camacho contó en calidad de primicia que está preparando un libro que tratará de su experiencia como víctima de abuso infantil. La periodista indicó que este proyecto no le ha costado 3 años, le viene costando 20, pues inicia desde que le ocurrió este hecho que le produjo un trauma en su vida. Todo mi camino de la sanación, que justo tiene mucho que ver con el nombre de tu espacio, se lo debo a mi terapia, a mi psicóloga. Tengo mucho tiempo con ella. Y gracias a esa terapia, a ese espacio de sanación en el que yo un día dije, quizás no por iniciativa propia, sino alguien más me dijo, necesitas ayuda, y luego yo por voluntad propia seguí acudiendo a recibir esa ayuda, es que hoy en día puedo decirlo sin quebrarme. Decir esas palabras así crudamente, aunque mi corazón se estruje,
es porque yo lo he trabajado ya mucho tiempo. De hecho, bueno, te cuento como en primicia que estoy publicando un libro próximamente al respecto, en el que voy a contar un poco de mi experiencia como víctima de abuso infantil. La joven dejó en claro que muchos podrán decir que cómo puede hablar de este tema tan fríamente, pero no saben las lágrimas que me ha costado. Es muy difícil hablar de esto y yo lo sé. Sí. Quizás haya quien me pueda percibir como qué fría, cómo puede hablar de eso así tan... Pero no saben las lágrimas que me ha costado. Sí, claro. O sea, que Claro. poder... Creo que, es más, es la primera vez que lo cuento en un espacio público. Muchas personas no lo saben. Yo no lo he hecho muy público, salvo un par de veces he dicho que he sufrido experiencias fuertes de niña y que he tenido experiencias duras en la niñez, pero no lo he... Hay mucha gente que no lo sabe. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.